Hay un propósito al cual Dios nos ha llamado y del cual todo miembro tiene que ser parte y encontrar su lugar. Esta es una enseñanza o una meditación que puede verse desde diferentes ángulos, pero que es importante que todos los miembros la conozcan, la entiendan y la repitan. Nosotros tenemos ahí la visión en aquel pergamino que está aquí a mi mano izquierda, está otro pegado junto a la entrada, y la visión nos habla de hombres, mujeres y niños siendo levantados como edificadores. Nos habla de personas que son libertadas del poder del pecado, del poder del diablo, que tenían vidas destruidas, pero que son libertados por el poder de Dios. Nos habla de personas que van y donde quiera que van, están hablando la palabra, están profetizando, están sirviendo y que están levantando a otros para que también ellos vayan y hagan lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la visión de la iglesia, nos enfocamos en la palabra clave que es edificadores, como lo tenemos allá. La visión del Centro Cristiano de Fe tiene que ver con edificadores. Y quiero esta noche dejar en su corazón, en su mente, algunas ideas que son sumamente importantes relacionadas con nuestra identidad, basados en la visión. Y quiero comenzar con esta pregunta: ¿qué es la visión de una iglesia? Y la respuesta es la siguiente: es la manera de describir el propósito que se persigue como ministerio local para poder participar de la extensión del reino de Dios. Entonces, la visión lo que hace es describir el propósito. ¿Y cuál es el propósito que tenemos en la visión de la iglesia? Levantarnos como edificadores para levantar a otras personas y estos puedan también ir a levantar la vida de otras personas. Entonces, la visión se enfoca en convertirnos en edificadores que levantan la vida de otras personas para que también vayan y hagan lo mismo. La visión de una iglesia es como una meta o es como la asignación divina que define nuestra identidad. Hay iglesias cuya visión es plantar otras iglesias. Hay otras iglesias cuya visión tienen como visión o como enfoque principal la alabanza, la adoración. Hay otras iglesias cuya visión es misionera. Y entonces la visión de una iglesia da una identidad. Y la identidad nuestra es convertirnos en edificadores. Cuando yo termine la exposición va a comprender de una mejor manera cómo es que nosotros podemos posicionarnos en esa condición de ser edificadores. Entonces, la visión de una iglesia es la manera de describir el propósito que se persigue como ministerio local. Es una meta o la asignación divina que define nuestra identidad. Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia? Nuestra visión está conectada con la visión del Ministerio de Enseñanza de Agua Viva, que tiene su sede en Guatemala. Dios levantó al apóstol Jim Circle allá por 1970, un americano entrenado en Rhema Bible Institute en Texas, y lo comisionó para venirse a Centroamérica. Y ellos hicieron pues su viaje hacia Centroamérica para poder plantar, para poder establecer allá la sede, la base de todo el trabajo misionero que se iba a realizar en Centroamérica. Dios le dio una visión al apóstol Jim Circle de que él trajera la palabra y que esa palabra viniera a derribar tradiciones, enseñanzas absurdas, ridículas, antibíblicas o sin sentido, y que en su lugar pusiera la palabra de Dios. Y parte de la visión que Dios le dio a pastor o al apóstol Jim Circle dice: convierte a mi pueblo de la religión y de la tradición a mi palabra. Entonces, la visión que Dios le dio al pastor Jim Circle era sustituir la religiosidad, arrancar las tradiciones absurdas y en su lugar sembrar la palabra de Dios. Y es así como ya 50 años después hay mucho fruto, la palabra corrió,
el Ministerio de Enseñanza de Agua Viva fueron pioneros en enseñar sobre la unción del Espíritu Santo, sobre los dones del ministerio, sobre la autoridad del creyente, la justificación por fe, algo que allá por 1970, 1980 no se predicaba en las iglesias. Ellos enseñaron sobre la restauración de la alabanza, sobre la danza, sobre la adoración en el Espíritu, bautismo con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y esa enseñanza comenzó a correr. El logo de Enseñanza de Agua Viva es un mapa de Centroamérica con un río bajando desde Guatemala y corriendo hasta llegar a Panamá. Y es que la palabra de Dios tendría que correr. Y la palabra de Dios llegó a nosotros. Y Dios nos ha bendecido con una palabra que afirma, establece, cambia vidas. Al menos ese es el testimonio que yo he oído de muchas personas que han sido entrenadas a través del centro de entrenamiento ministerial y me dicen: la palabra cambió mi vida. A veces algunos me decían: usted no tiene idea de lo que la palabra ha hecho en mí. Y yo les decía: yo sí tengo idea, porque lo hizo conmigo. Entonces, la visión de la iglesia Centro Cristiano de Fe está conectada con la visión de la iglesia o del ministerio Enseñanza de Agua Viva en Guatemala. Y nuestra visión se resume en convertir a cada miembro de la iglesia en un edificador. O sea que cada persona que viene y se integra en la iglesia tiene que saber que la palabra edificador define su identidad. Usted debe de verse a usted mismo como un edificador. Y ya voy a hablarle cómo usted va a edificar. Pero usted tiene que tener esa conciencia. Si usted es miembro del Centro Cristiano de Fe, usted ha sido llamado a ser un edificador. Y un edificador sirve y ayuda a otras personas para que se levanten con el conocimiento espiritual y se conviertan en edificadores. Sería algo así como que los médicos sanaran a los enfermos para que se conviertan en médicos. O sea, el proceso es de reproducción. Pastor Julio nos hablaba ayer de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Un discípulo es un seguidor y un discípulo tiene que hacer otros discípulos. Y esos discípulos tienen que hacer más discípulos. Es el proceso de Dios, es el programa de Dios, es el plan de Dios. Entonces es lo mismo con el enfoque espiritual de edificar, sanar, restaurar, levantar. Entonces, la visión de la iglesia Centro Cristiano de Fe es convertir a cada miembro en un edificador, en una persona que sirve y que ayuda a otras personas a levantarse con el conocimiento espiritual y que se conviertan en edificadores de otros. Ahora surge una pregunta importante para poder entender la visión, la asignación dada por Dios a nuestra vida como iglesia. ¿Por qué ese enfoque de ser edificadores? Y la respuesta es muy sencilla. La vida del ser humano se caracteriza por el sufrimiento. Cuando usted piensa en la gente alrededor suyo, comenzando con usted y su círculo familiar, usted va a encontrar cada historia de sufrimiento. La vida, la existencia del ser humano está marcada por el sufrimiento de diferentes maneras. Hay maldiciones, hay luto, hay necesidades, hay injusticia, hay maldad de otras personas dañando, hay cautividad, quebranto de corazón, aflicciones, deudas, enfermedades, traiciones, abandono, soledad. Y uno puede pensar en una familia y pensar en todas las tragedias y todas las cosas malas que le pasa a una sola persona. Usted mismo puede considerar las situaciones que usted ha atravesado, los desiertos, como predicaba el domingo el hermano César, todas las veces que usted ha estado en aflicción, en angustia, en necesidad. La vida del ser humano se caracteriza por las aflicciones y el ser humano es destruido. Tenemos un enemigo que viene para robar, matar y destruir. Entonces la visión que Dios nos da como iglesia o nos dio como iglesia es convertirnos en edificadores para levantar las vidas destruidas por el pecado, destruidas por la religión, destruidas por la ignorancia. ¿Cómo? Con el conocimiento de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que cambia la vida de las personas. Entonces, ¿por qué el enfoque de ser edificadores? Porque existe una gran necesidad en el mundo. El mismo ser humano se ocupa de dañar y de destruir a otros. Hay tanta maldad en el mundo.
Nosotros mismos somos malos y liberamos nuestra maldad a veces con un insulto, con una ofensa, con un mal deseo hacia otro. El mundo está lleno de maldad. La maldad destruye, el odio destruye, las rencillas destruyen. Entonces surge la necesidad de que haya un ejército de edificadores, de gente que se levante para bendecir, para animar, para sanar, para restaurar, para consolar, para apoyar a otros. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar. Mire, su lugar no es simplemente incorporarse en la membresía de la iglesia y asistir y quedarse aquí o participar de cada reunión. No, sino que es encontrar de qué manera usted puede afectar a sus vecinos, a su familia, a la gente en el trabajo, en el mercado, conectándose con aquellas personas que ya hay una relación y guiándolos o atrayéndolos o sembrando la semilla de la palabra. Hay tanta gente confundida en el mundo, hay tanta gente herida en el mundo. Si uno piensa, hermanos, hay tanta gente sufriendo. Hay tanta necesidad en el mundo y entonces oportunidades de que nosotros podamos servir y convertirnos en edificadores, las encontramos cada día y donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos hay gente que ha sido dañada, que está sufriendo, que está en angustia, que está enferma, que está endeudada, que está problemada. Donde quiera que vayamos hay necesidad. Entonces, mientras nosotros nos ocupamos de predicar la palabra, nos ocupamos de servir a otros, podemos tener la expectativa de que Dios sea nuestro proveedor, que Él provea los recursos, que Él se ocupe de nosotros, que Él se manifieste a favor nuestro. Es un asunto de entender que si servimos a Dios, Él va a suplir lo que nosotros necesitamos, porque nos involucramos en una guerra y nadie se ha hecho jamás soldado a su propio costo, sino que siempre hay un gobierno que lo respalda, ¿verdad? Y en el reino de Dios es Dios nuestro proveedor, nuestro ayudador. Y por eso el Señor Jesús le dijo a los apóstoles o a los que envió al principio que no llevaran ni alforja, ni dinero, ni nada, porque Él les quería mostrar que Él iba a ser su proveedor. Si hay algo que Dios ha puesto en su corazón que usted haga, hágalo. Y dependa de Dios porque Él va a proveer los recursos. Él le va a dar las fuerzas, Él le va a dar los contactos, Él le va a dar las habilidades para que usted trabaje en edificar la vida de otras personas. Ahora entonces surge otra pregunta. ¿Y cómo nos convertimos en edificadores? Hay varias respuestas y el enfoque es integral en el sentido de que según la palabra de Dios nosotros como seres humanos somos espíritus que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces la edificación es completa. La edificación cubre áreas espirituales, cubre áreas emocionales, cubre áreas físicas o del cuerpo. Y entonces nosotros podemos convertirnos en edificadores en esas tres direcciones. Primero, cuando compartimos el conocimiento de la verdad, edificamos la fe en Dios. Si usted comparte la palabra, si usted le enseña a otros lo que usted sabe, usted está sembrando semillas de la palabra. Eso edifica la fe de las personas. Cuando usted predica que Cristo viene, cuando usted predica que en el nombre de Jesús hay poder y que los demonios se sujetan en su nombre, usted está edificando la fe de las personas. Cuando usted predica que Cristo es el camino, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, usted está edificando la fe de la gente, haciéndoles saber y entender que no hay ningún otro medio, no es un asunto de iglesias, no hay hombres o líderes religiosos que puedan salvar o perdonar o ayudar, solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo recuerdo cuando hace muchos años aquel señor llamado Francisco Flores, que fue presidente de la República, fue elegido, se publicó en un periódico que había una conexión mística espiritual de él con un maestro de allá oriental que se llamaba Satya Sai Baba, creo yo. Y en esa publicación decía que Satya Sai Baba, con su sabiduría y con su omnipresencia, iba a guiar a Francisco Flores para guiar los destinos del Salvador.
El mundo está lleno de tinieblas. Y la gente pone su confianza en lo que no es Dios. Pero cuando usted predica a Cristo, usted está edificando la vida espiritual de la gente. Entonces, ¿cómo nos convertimos en edificadores? Hablando la palabra, predicando a Cristo, predicando la verdad de la doctrina bíblica. ¿Cómo nos convertimos en edificadores? Cuando bendecimos a las personas, cuando profetizamos sobre otros, cuando nosotros hablamos declaraciones proféticas sobre la vida de la persona, le declaramos bienestar en su vida o hablamos bien, estamos edificando su vida espiritual. Porque por el otro lado las maldiciones destruyen. Nunca vas a hacer nada. Sos una persona desgraciada, salada. Eso que es lo común en el mundo, destruye, paraliza. Eres un tonto, eres un inútil, no eres nada, nunca vas a hacer nada. Son maldiciones que se ocupan en el mundo. Pero cuando nosotros bendecimos, cuando le decimos a alguien, Dios va a levantarlo. Dios tiene los ojos puestos sobre usted y Él va a respaldarlo y se va a glorificar en su vida. Tome ánimo, fortalezca, aunque se sienta débil, diga, fuerte soy en el poder del Señor. Usted está edificando la vida de las personas cuando usted los bendice. Las maldiciones destruyen, las bendiciones edifican. Comience bendiciendo la vida de sus hijos. Bendígalos. Nosotros vemos ese principio de la bendición desde el Antiguo Testamento con los patriarcas, bendiciendo a los hijos. Padres, bendigan a sus hijos. Están mal, están caminando lejos del Señor, bendiga a sus hijos. Están siguiendo al Señor, bendiga a sus hijos. No tienen trabajo, bendígalos, declare. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a respaldar. Confía en el Señor, espera en el Señor, bendígalo, hable bendición. Un edificador bendice. Un edificador no maldice. Un edificador no habla vanidades. Un edificador habla palabras de ánimo, palabras que consuelan, que edifican la vida de otras personas. ¿Cómo nos convertimos en edificadores? Es la pregunta que estoy respondiendo. Cuando compartimos lo que tenemos, cuando suplimos las necesidades materiales de otros, porque entonces edificamos la esperanza de la gente y las personas pueden seguir adelante. Somos edificadores cuando nosotros podemos compartir con el que no tiene calzado, con el que no tiene abrigo. Somos edificadores cuando compartimos el alimento. Y ya vamos a detenernos en esto, porque eso es lo que está en la palabra de Dios, en Isaías 58, que es la base de nuestra visión. Somos edificadores cuando compartimos lo que tenemos y suplimos las necesidades materiales de otros. ¿Cómo nos convertimos en edificadores? Cuando consolamos o animamos a las personas aconsejándolas. En el mundo hay mucha gente que está desanimada, angustiada, triste, por diferentes razones. Pero cuando usted se les acerca y los consuela y los anima, usted es un edificador. Usted los levanta emocionalmente. ¿Cómo nos convertimos en edificadores? Cuando perdonamos la deuda, cuando no condenamos, cuando tenemos misericordia del culpable y no clamamos por juicio. Ahí estamos siendo edificadores, estamos edificando la vida de otras personas. Ahora, ¿cuál es la base bíblica de la visión? Es Isaías 58. El capítulo 58 es donde Dios habla del ayuno verdadero. Y en ese capítulo 58, que es donde se fundamenta la visión y es donde Dios promete levantar a un ejército de edificadores en base a la obediencia a las instrucciones que Él da, es en ese capítulo que Dios enfatiza algunas virtudes. Virtudes que todo miembro del Centro Cristiano de Fe tiene que tener claras en su mente y debe de procurar practicarlas. Porque si usted tiene como identidad ser un edificador tiene, entre otras, estas cualidades. Es alguien que hace justicia, es alguien que hace misericordia, es alguien perdonador, es alguien generoso y es alguien que vive en dependencia de Dios por medio de la oración. Leo todo el capítulo de Isaías 58 y ahí la palabra de Dios nos dice lo siguiente: clama
a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamarán a esto ayuno y día agradable de Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si das de tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas van a ser tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te va a pastorear siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria a Dios. Dios habla del verdadero ayuno. Dios habla acerca de promesas para los que le obedezcan, practicando los principios de las virtudes de las cuales Él habla aquí. Y como iglesia tenemos que tener claro eso. Tenemos una identidad individual. Somos edificadores en diferentes ambientes, en diferentes lugares. Usted no ha sido llamado para destruir, usted no ha sido llamado para maldecir, usted no ha sido llamado para ser piedra de tropiezo, usted no ha sido llamado para ser juez de nadie. Usted ha sido llamado para levantar, animar, consolar, bendecir, interceder, servir, compartir. Todas esas son formas prácticas de edificar la vida de las personas. Usted edifica, usted anima, usted consuela, usted levanta, usted fortalece a las personas con la palabra, con un consejo, con un saludo, con un abrazo, con una cosa que puede parecerle insignificante, con una comida, con compartir lo que usted tiene. Usted está edificando, pero eso tiene que ser no un acto aislado, sino un estilo de vida. ¿El ladrón en qué piensa? En robar. Y roba, ¿y qué sigue pensando? En robar más, ¿verdad? Ahora un ingeniero, si es electricista o si es civil, ¿en qué piensa? En el proyecto que puede desarrollar. Y una vez termina el proyecto, otro proyecto. El arquitecto, ¿en qué piensa? En diseñar. Y diseña, y una vez se lleva a cabo el proyecto, otro diseño. Entonces nosotros, ¿en qué tenemos que pensar? En edificar. Y aquí mismo, entre nosotros mismos podemos comenzar, o deberíamos de comenzar. Según la visión, Dios se va a ocupar de nosotros. Dios nos levanta como edificadores por el poder de su Espíritu. Levanta nuestra vida. Venimos arruinados por el pecado, venimos arruinados por el poder del diablo, venimos arruinados por la religión, venimos arruinados por las maldiciones. Pero Dios comienza a trabajar en nuestra vida y nos levanta espiritualmente, pero nos levanta con propósito.
Nos levanta para que levantemos a otros. Nos sana para que sanemos a otros. Nos da para que demos a otros. Nos consuela para que consolemos a otros. Es bíblico, eso está repetido en la palabra muchas veces. Entonces el asunto es que todo miembro de la iglesia, Centro Cristiano de Fe, debe de llegar al punto de verse a sí mismo como un edificador. Cuando la gente se hace parte del cuerpo de bomberos, ellos saben que su identidad es estar preparado, estar listo, dispuesto para poder sofocar los incendios, porque es un bombero. Y nosotros con nuestra identidad de edificadores podemos encontrar cada día gente sufriendo en lo secreto, podemos encontrar gente que está destruida, desanimada, y a la cual nosotros con una palabra podemos levantarlos, podemos darles esperanza, podemos ser portadores de vida. Quizá no sea usted el que pueda atreverse, voy a ponerlo en niveles, el que se atreva a orar por alguien, el que se atreva a ministrar liberación a alguien, pero usted puede hacer lo que hizo aquella muchachita que estaba en la casa de la esposa de Naamán, que dijo: si mi señor fuera a Samaria, el profeta lo sanaría. Simplemente usted le dice a la gente: si usted clama a Jesús, Él le va a responder. Si usted invoca el nombre del Señor, usted va a ser salvo. Solo esa frase puede cambiar la vida y la eternidad de alguien. Que yo no creo en nadie, que las religiones, que tantas iglesias. Pídele a Cristo que se revele a su vida. Invoque a Jesús y vea qué es lo que pasa. Porque está escrito en la palabra que ninguno de los que confían en Él jamás será avergonzado. Usted es un edificador y la edificación comienza con palabras. Continúa con acciones de servicio, con actos de amor en el cual podemos compartir con otros lo que tenemos. Y avanza hasta el nivel más alto, el nivel espiritual, que es ministrar a la gente con la guianza y el poder del Espíritu Santo. Donde ya viene palabra profética, viene revelación de Dios para hablar y animar a alguien y guiarlo para que se levante. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos se arrepientan. Y como dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pedro, ¿verdad? Dios no quiere, Dios que no es que se haya retardado en su promesa, sino que Él está siendo paciente. Él está esperando que la gente se arrepienta. Pero es importante que nosotros llevemos palabra de esperanza, palabra de ánimo, de consuelo. Y por eso es indispensable que nosotros nos llenemos de la palabra para que cuando salimos al mundo tengamos palabra que compartir con la gente. Y tengamos la sensibilidad y la disposición de poder compartir lo que tenemos, de poder caminar en misericordia, de vivir practicando la justicia, de tener esa dependencia de Dios continuamente. Y qué bendiciones y qué beneficios los que Dios promete, hermano. Hay muchos ángulos, muchas enseñanzas que se pueden extraer de ese capítulo 58. Escribí el libro, será llamado Reparador de Portillos, basado únicamente en ese libro. Y en mi vida yo he visto la fidelidad de Dios, las promesas que Dios habla, que va a ejecutar a favor de los edificadores. Qué tremendo, hermano. Ser saciado en la sequía, que los huesos sean fortalecidos, recibir vida, ser guardado, ser defendido por Dios. Hay tantos beneficios. Y solo eso ya es un tema aparte, los beneficios para los edificadores. Pero esta noche nos detenemos acá, damos gracias a Dios por su misericordia, damos gracias a Dios por su bondad y fidelidad de guardarnos, de sostenernos hasta el día de hoy. Y usted salga con ese entendimiento. Si usted es un miembro de la iglesia, usted ha sido llamado a edificar, no a destruir, sino a edificar con la palabra y con el poder del Espíritu de Dios. Oramos por las ofrendas, oramos por el refrigerio que ha sido provisto esta noche y lo disfrutamos. Entonces se vienen todos para acá en la parte de adelante donde lo vamos a distribuir. Oramos. Padre Celestial, gracias por bendecirnos con la vida este día, por renovar tu misericordia, mostrar tu gracia, tu favor y tu poder en nuestra vida. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús, te damos a ti la alabanza.
que reconocemos, Señor, que todo depende de ti. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Rey, el Señor, el único digno de recibir toda la gloria eternamente y para siempre. Padre, te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu fidelidad, te agradecemos por los alimentos que vamos a disfrutar esta noche. Señor, bendice la familia que los ha provisto, multiplica esas semillas, Señor, da gloria a tu nombre, manifestándote a favor de ellos en el nombre de Jesús. Y Padre, te honramos con nuestras ofrendas, te honramos con nuestros diezmos, nuestras promesas, sabiendo que todo es tuyo, sabiendo, Señor,